Damos inicio, estamos en el curso de legislación. Vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 1. Para esta guía de estudio, recordemos que en la clase anterior estuvimos hablando de qué es la legislación y analizamos de manera específica lo que es la legislación. Recuerden que hablamos que son todas las leyes, son todas aquellas normas jurídicas, imperativo-atributivas que rigen en un estado o en un país. Recuerde que para que haya estado se necesita de territorio, se necesita de población y se necesita de poder. Entonces, estas leyes van a regir, van a mandar, utilicemos este término, en las diferentes áreas o en aquello en donde se desenvuelva la población. Dice que son el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto regular una materia del quehacer. Es decir, que en cualquier ámbito o área donde se desarrolle o desenvuelva la sociedad, será necesaria la implementación de leyes o normas para regular la conducta, para guiar respecto a lo que pueden y lo que no pueden hacer las personas mediante el desarrollo o desenvolvimiento de sus actividades. Cada país o cada estado tiene su propia legislación. Es importante que comprendamos que las leyes que son en Guatemala no son las mismas que se aplican en otras naciones, como por ejemplo en México, en Canadá, en Estados Unidos, en qué sé yo, en El Salvador o en Honduras. Definitivamente las leyes van a ir cambiando. Entonces, hay un diario oficial que es conocido como el Diario Oficial de Centroamérica. Este no se vende a nivel departamental, solamente en la ciudad capital, pero en este diario nosotros encontramos todas las leyes que podemos, que se van actualizando. Obviamente este diario está a disposición de todos los ciudadanos guatemaltecos, pero allí encontramos, por ejemplo, se renovó, se hizo una actualización o salió un nuevo decreto, pues aparece publicado en el Diario Oficial de Centroamérica. Esto con el fin, como bien saben, pues a Guatemala entran y salen muchas personas, entonces que todos conozcan, ¿verdad? Así como cambian las leyes en Guatemala, pues probablemente van a cambiar en otros países. Entonces, es importante que conozcamos el término de legislación, cuál es el enfoque de la legislación. Y en este caso, pues ya sabemos que son todas las leyes, que son todas las normas que van a regir, que van a regular en dónde se puede desarrollar o en dónde se pueden desenvolver las personas. Ahora bien, la legislación tiene una división y vamos a entrar al segundo subtema y es división de la legislación. Primero, consideremos entonces que la legislación son todas las leyes. Ahora, estas leyes van a estar clasificadas de la siguiente manera. Dice división de la legislación. Los tratadistas del derecho han establecido varias clasificaciones de la legislación. Sin embargo, para los fines de este curso y tratando de facilitar su comprensión, se realizará la siguiente clasificación. No quiere decir que solamente esta exista, sino que como estamos en el curso de legislación turística, entonces se va a hablar de este modo, aunque cada enfoque o cada área va a tener un enfoque en específico. Entonces tenemos la primera clasificación de la legislación dice por la extensión de su contenido. Como bien les dije yo, recordemos que hay leyes de diferentes eh, ámbitos, tipos o sentidos. Por ejemplo, dice, la general, esta es la primera, por la extensión del contenido, es decir, por lo que contiene, el ámbito que abarca, al ámbito en que se desarrolla. Entonces dice, cuando abarca todas las leyes y disposiciones jurídicas que regulan en Estado. Y yo les voy a dar un ejemplo aquí claro. La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley general para todos los ciudadanos guatemaltecos. Nosotros como ciudadanos guatemaltecos debemos conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, así como también conocer cuáles son aquellas instituciones de gobierno que deben, aquellos organismos del Estado que deben velar, que deben cuidar por la sociedad misma. Entonces, acá vemos algo muy importante. La Constitución Política de la República es una ley general porque no solamente va para un sector, es decir, solo para los que se desarrollan en educación o solo los que están en turismo, no, sino es para toda la ciudadanía guatemalteca. Por eso se le conoce como una ley general, es decir, regula a todo el país, a todos los ciudadanos en todo el territorio guatemalteco. Por eso es una ley general.
Pero por otro lado, hay leyes que se enfocan específicamente a una actividad de la sociedad. Es decir, que, por ejemplo, ustedes saben, como veíamos anteriormente, dice que hay leyes que regulan, por ejemplo, la legislación tributaria, que es el tema de impuestos, a la educación, al medio ambiente, en el ámbito laboral, en el ámbito cultural y en la rama del turismo. Entonces, hay diferentes áreas en donde se desarrolla la sociedad. Entonces, la ley, la legislación particular o especial es esa, porque dice, cuando se concreta a normas jurídicas que se refieren y regulan una rama del derecho o del quehacer humano. Es decir, que, por ejemplo, yo les conté a ustedes que en el área de turismo hay una ley que son las leyes y reglamentos del INGUAT. Esta ley la creó el Instituto Guatemalteco de Turismo y esta ley, obviamente, como es para turismo, solamente va a regular a las empresas y a personas que se dediquen a la actividad del turismo y la hotelería. Por ejemplo, dentro de esta ley encontramos lo que es el reglamento para establecimientos de hospedaje. Obviamente ese reglamento va dirigido a todos los hoteles que hay en Guatemala, a todas las, qué sé yo, a todos los moteles, autohoteles, las pensiones, va dirigido a todos aquellos establecimientos que ofrecen hospedaje a los clientes, a las personas o a los huéspedes, a los turistas. Entonces, esa ley es particular o especial. ¿Por qué? Porque solo va aplicable al área de la hotelería. Ahí nadie, por ejemplo, alguien encargado del medio ambiente, alguien encargado de, qué sé yo, de la cultura, alguien encargado de la educación, no tendría ni siquiera por qué estudiar o analizar esta ley, porque no le compete en su ramo, en su campo, no le compete y no tiene ningún sentido para esta persona. Entonces, por ejemplo, hay una ley que es las regulaciones para la inscripción y funcionamiento de los guías de turismo. Un guía de turismo es una persona que dirige y que trabaja con turistas tanto en Guatemala como fuera de Guatemala. Ahora, la ley es para esas personas que quieren trabajar dirigiendo, guiando o dando a conocer sitios o atractivos turísticos en el país. Entonces, esa ley solamente va dirigida para los guías de turismo. Nosotros la vamos a estudiar porque nosotros estamos en el campo del turismo y la hotelería y es importante que conozcamos que hay leyes en esa rama. Pero, por ejemplo, yo soy maestra. ¿Será que yo tengo que ir cada día a verificar qué dice la ley de los guías de turismo? No tendría sentido, en primer lugar, porque obviamente yo no soy guía de turismo, no soy guía de turismo graduada ni estudiada en el ámbito y no puedo ejercer la actividad de guía de turismo. Entonces, hay leyes que son específicas al ramo o a la materia en que se desarrollan las personas. Y por eso acá está hablando que en base al contenido, por eso dice, por la extensión del contenido, va a haber una ley general, es decir, que todos, independientemente de lo que hagamos, a la actividad diaria que nos dediquemos, vamos a respetar esa ley todos los ciudadanos. Y la otra va a ser específicamente para un campo o una rama en la que nos dediquemos. Entonces, no es lo mismo. La general y la particular o especial. Una es para todos y la otra es para una rama o un campo o una actividad en la que se dediquen las personas y esto sea de manera específica, ¿verdad? Entonces, por eso está hablando de la primera clasificación en relación a la extensión del contenido. Dice que puede ser general, particular o especial. Esta es la primera clasificación de la legislación, es decir, de las leyes. Vamos a ver la segunda clasificación. Y la segunda clasificación nos dice en relación al ámbito espacial de aplicación. En relación al ámbito espacial, aquí se está refiriendo al territorio, ¿sí? Hay leyes que solo son aplicables para Guatemala y hay otras leyes que son aplicables para el mundo entero o para algunos países. Entonces, aquí vemos y dice la primera, aquí está hablando de la universal, está hablando de todo el mundo, ¿verdad? O sea, en general, estén aquí, estén en la China, estén en Colombia, en Venezuela, Estados Unidos, la ley universal va a ser una ley de aplicación general y por eso nos está diciendo en, nos dice, en relación al ámbito espacial de aplicación. Vea, anteriormente fue en relación al contenido, a la extensión del contenido. Ahora nos está diciendo en relación al ámbito espacial de aplicación, es decir, al área geográfica
hasta dónde llegan los límites. Yo les dije inicialmente que existe un diario y ese diario publica las leyes de Centroamérica, por eso se llama el Diario Oficial de Centroamérica, porque se conocen leyes que van saliendo, que van siendo modificadas. Entonces, este diario eh, contiene esas leyes que han sido actualizadas, que surgieron nuevamente y a dónde van a ser aplicables. Pero hay leyes, como les digo, que es importante que nosotros conozcamos y sepamos el ámbito de aplicación. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo y nos dice, dice universal, cuando se refiere a la existencia de un derecho común para toda la humanidad. Por ejemplo, los derechos humanos, por eso aquí dice Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Usted sabe que los derechos humanos es un tema universal. La ONU, es la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ha establecido que debe haber el derecho, la libertad de expresión, de locomoción, debe ser general, es decir, que todas las personas, todos los humanos, pues tienen derechos y ahora pues existen a nivel país diferentes instituciones y organizaciones que velan por los derechos humanos. Entonces, una ley universal es la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Donde sea, cualquier parte del mundo, rincón, tienen que haber derechos humanos. Dice, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en París, capital de Francia el 10 de diciembre de 1948, entre otras declaraciones internacionales de similar cobertura. Entonces, esta legislación, perdón, o estas leyes no van a medir fronteras, es decir, no van a decir, no, es que eso solo va para Guatemala, o eso solo es para Belice, o eso solo es para Honduras, no, sino van a decir es para todo el mundo, o aquellos países que están dentro de las Naciones Unidas, porque hay países donde aún no han llegado los derechos humanos. Entonces, tenemos que considerar que las leyes o la legislación universal va a regir o va a normar la conducta de toda la humanidad. Por eso se llaman universales. Por otro lado, como les decía, hay leyes que son específicas para un sector, pero estamos hablando geográficamente. Anteriormente hablábamos en relación a lo que se dedican las personas, ¿verdad? A la actividad que desarrollan y dijimos que esas son particulares o especiales. Pero aquí estamos hablando, dice, en relación al ámbito espacial de aplicación, es decir, territorio, área geográfica. Y en este caso vendría la legislación nacional y dice, que comprende las leyes vigentes y positivas que regulan el ordenamiento jurídico de un Estado o nación y en consecuencia únicamente son aplicables dentro de su territorio. Y aquí era donde yo les decía, yo les mencionaba a ustedes que el Diario Oficial de Centroamérica pues publica se publican, ¿verdad? Algunas leyes, algunos decretos, algunos puntos em, que han salido recientemente, ¿verdad? Ahora bien, déjenme ver algo, permítanme un segundo, por favor. En este diario, como vuelvo y repito, se van a publicar aquellas regulaciones o aquellas leyes o aquellos decretos, acuerdos que hayan salido. Y obviamente, pues las personas deben conocer más que todos los estudiosos en el campo del derecho si hay alguna ley que se está actualizando. Y entonces, conocer, ¿verdad?, para qué área va a ir. Sí, diga. Lamentamos mucho su pérdida, señorita, y está bien, no hay ningún problema, se puede desconectar, no hay ningún problema.
Claro que sí. ¿Me puede dejar sus apellidos, por favor? ¿Cuáles son sus apellidos? Plato Cusanero. Muy bien. Que el Señor les dé fortaleza, señorita, y de verdad lamentamos mucho la situación. Espero que su familia pueda encontrar paz y tranquilidad y que el Señor les dé eso que ustedes necesitan en estos momentos. Así que se puede desconectar, yo informo, no se preocupe. Muy bien, perdón por la interrupción, jóvenes. Bueno, ya escuchamos todos en general la situación que se presentó ahora para esta familia y esperamos en Dios pues que ellos puedan tener fortaleza y que la situación, pues en esta situación, en medio de esta situación, ellos puedan ver la mano y la fidelidad de Dios. Vamos a continuar con nuestro contenido entonces y hablábamos de una legislación, ¿verdad? Hablábamos de una universal que es aplicable en en todos los países a nivel mundial universal y aquellas que son específicas para algunas naciones. Mencionaba el caso del Diario Oficial de Centroamérica. En este, pues ustedes saben y les mencionaba, se publican algunos acuerdos o leyes que surgieron recientemente para que todos se den por enterados. Por ejemplo, en Guatemala hay una diversidad de leyes que están vigentes. Estas leyes son de aplicación obligatoria, ¿verdad? Y van enfocadas a diferentes ámbitos o campos en los que se desarrollan los guatemaltecos. Entonces, voy a mencionar algunas de ellas y vamos a decir las siguientes. Por ejemplo, está la Constitución Política de la República, que ya les mencioné, el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Civil y Mercantil, está el decreto 119-96, el decreto número 1575, el Código Procesal Penal, el decreto número 12-2002, entre otras leyes que nosotros podemos mencionar en Guatemala, ¿verdad? Hay muchas leyes. Hay muchos decretos que hoy en día pues se tienen que tomar en cuenta y que algunos están vigentes y otros no. Por ejemplo, hay una ley no vigente que es ley del IVA actualizada hasta el decreto 14-2012, que es una ley no vigente. Entonces, hay leyes que están activas y otras que no. Por ejemplo, la ley de tabacos y sus productos, hay una ley para eso. Por ejemplo, les voy a mencionar la ley de minería también, que es una ley que está activa, la ley del organismo ejecutivo también, el código de notariado es otra ley que también está actual, son leyes vigentes, por ejemplo, podemos hablar, bueno, ya les dije, la ley, el código civil, el código penal, también está la ley de migración, la ley del organismo judicial, ley del orden político, está la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, está la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados, la ley de emisión del pensamiento, está el Código de Salud, la ley electoral y de partidos políticos, está la ley de árbitro, arbitrio, perdón, de ornato municipal, está el decreto número 22-2008, está la ley de tránsito, las resoluciones número 46-2011-CD, el decreto de la Ley General de Cooperativas también está actuales. Entonces, hay diferentes leyes en Guatemala que están, que estas obviamente solo van a aplicar para nuestro país, no aplican para ningún otro país más que solo a Guatemala. Y por eso nosotros hablamos de una ley que es una ley nacional, solo para Guatemala. Y luego viene otra, en cuanto a esta clasificación, entonces tenemos en relación al ámbito espacial, es decir, al territorio, van a haber universales, es decir, que atraviesan cualquier frontera y cualquier territorio, y nacionales que solo son específicamente para el territorio nacional. Por ejemplo, las leyes que mencioné solo pueden ser aplicables, perdón, en los 108.890 kilómetros cuadrados, que es la extensión territorial de nuestra Guatemala. Y por último tenemos a la tercera clasificación que es en relación al ámbito temporal de aplicación. La legislación dice puede ser. En base al ámbito temporal se está refiriendo al tiempo pasado
presente, ¿sí? Por ejemplo, yo les leí una ley hace un momento y decía no vigente, es decir, que ya no está activa, aunque funcionó, sirvió en su momento, rigió, sí, pero actualmente ya no. Entonces, aquí tenemos que considerar que hay leyes históricas y leyes vigentes. Tal es el caso de, en la primera dice histórica cuando se refiere a las leyes y normas jurídicas que rigieron en una época y que actualmente no están en vigor, cuya utilidad se circunscribe a analizar el desarrollo del derecho a través de la historia o a establecer comparaciones entre el pasado y el presente dentro del campo jurídico. Ejemplos, el Código de Hammurabi, el Decálogo, la Constitución Política de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de marzo de 1945. Hay leyes que han sido reformadas o que han ido siendo actualizadas, pero hay otras que definitivamente se quedaron en la historia y que ya no tienen ningún peso, que ya no tienen ninguna aplicación en Guatemala. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas. Algunas, algunas leyes que ya no, permítanme. Estas leyes en su momento funcionaron, pero luego de un tiempo, pues definitivamente dejaron como recuerde que la sociedad, el desarrollo, eh, en fin, muchos otros aspectos han ido cambiando, pues así también la necesidad de ir actualizándose y hay leyes que definitivamente, pues por esos mismos cambios ya no son aplicables, es decir, que ya quedaron en el pasado, sí funcionaron, ayudaron mucho según ese contexto, pero hoy en día, pues ya no, ¿verdad? Ya hoy en día, lamentablemente, pues se quedaron atrás. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que comprender que las leyes van cambiando constantemente y cuando una ley pasa a la historia, pues ahí sí ya definitivamente son son leyes históricas, ¿verdad? Vamos a ver algunas de ellas, déjenme ver. De hecho, la Constitución Política de la República tuvo muchos cambios y modificaciones. Hoy en día nosotros conocemos esta Constitución, la actual, pero si hacemos un estudio, pues definitivamente vamos a ver que la Constitución fue modificada. Por ejemplo, la primera Constitución pues fue la Constitución de Bayona y esta ley, pues obviamente fue modificada, fue cambiando y por ende, pues la necesidad misma hizo que esta quedara como en la historia, en los archivos y que ya no pudiera ser aplicable, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Yo les mencioné una ley, solo que ahorita no encuentro es un decreto, que este fue anulado y también pasa lo siguiente, ¿verdad? Cuando hay algo que se llama proceso legislativo, cuando una ley o una iniciativa de ley no llega a ser autorizada, pues definitivamente la sacan del listado, ¿verdad? La rechazan y esta ya solo queda como una iniciativa de ley. No es una ley como tal, o sea, simplemente quedó como una iniciativa, se propuso y en algún caso, pues quizá vaya a tomar vigencia, pero en otros no, definitivamente no, a no ser que se vuelva a someter a proceso legislativo. Entonces vamos a considerar ese aspecto de las leyes históricas y luego vienen las leyes vigentes. Respecto a las leyes vigentes, yo les enlisté ahí varios decretos y varias leyes que están activas. Cuando hablamos de las leyes vigentes, obviamente no hablamos solo de Guatemala, ¿verdad, jóvenes? Sino hablamos de todo el mundo, ¿verdad? De todos los países, cuál es su legislación, cuáles son las que aplican, cuáles no. Por ejemplo, en Guatemala, pues yo ya les mencioné la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el reglamento de la Ley Orgánica, está la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, está el reglamento, ley de probidad y responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos, está la ley de contrataciones del Estado,
también está el reglamento de ley de contrataciones, está la ley orgánica del presupuesto, está el reglamento ley orgánica del presupuesto, está también la ley de acceso a la información pública, está la ley contra la corrupción, está el código municipal, está la ley de lo contencioso administrativo, está la ley de Tribunal de Cuentas. Esta es del Congreso de la República, está la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y está también la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, esto del Congreso de la República. Entonces, hay muchas leyes que hoy en día en Guatemala están vigentes, como por ejemplo las leyes y reglamentos del INGUAT, ¿verdad? Por ejemplo, la Ley Orgánica del INGUAT, el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del INGUAT, la Ley de Fomento Turístico Nacional, el reglamento para establecimientos de hospedaje, en fin, que hay muchas leyes que hoy en día están activas. Entonces, si hablamos de la clasificación de la legislación, entonces vamos a decir que las leyes se clasifican, perdón, de acuerdo al contenido, es decir, en dónde aplican, de acuerdo a el ámbito espacial, es decir, el territorio o el área geográfica en donde la ley va a ser aplicable, pero también la ley está clasificada de acuerdo al ámbito temporal, es decir, pasado, presente. Las del pasado obviamente ya no están vigentes y las del presente pues son las que actualmente están rigiendo en sociedad. Así que este es el contenido. Con esto concluimos el contenido de la guía de estudio número 1 del curso de legislación. Hablamos de qué es la legislación y cuál es la división de la legislación.